Bienvenidos de nuevo a La Brújula, soy Nerea Gastesi y me acompaña como siempre Sara Ramos. ¿Qué tal estás? Muy bien, Nerea. Genial, pues empezamos con las noticias más destacadas del panorama hipotecario. España supera el 500.000 de hipotecas firmadas en 2025, el mejor dato registrado desde 2010. Se trata de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo también revela que 6 de cada 10 hipotecados optaron por un préstamo a tipo fijo durante el año 2025, priorizando así la estabilidad que proporciona una cuota fija. ¿Y qué podría ocurrir en 2026? La directora de comunicación y portavoz de iAhorro, Laura Martínez, cree que este año lo marcará la estabilidad y que no superaremos las cifras de 2025. El problema actual de los propietarios no es pagar la hipoteca, sino poder acceder a ella con los precios de las viviendas al alza. Se trata de la conclusión del último informe publicado por el comparador hipotecario iAhorro. En los años 90 el interés de una hipoteca podía rondar el 11%, y eso hacía que los usuarios tuvieran que pagar cuotas casi inasumibles. Ahora es difícil encontrar una hipoteca con un interés por encima del 3%. El problema está en que el precio medio de una vivienda se encuentra en los 200.000 euros y para conseguirlo se necesita ahorrar durante unos 7 años de media. En 1995, en cambio, con 4 años de ahorro era suficiente para acceder a una casa. Tras haber hecho un repaso de la actualidad, vamos a centrarnos en el tema de este episodio. Todo indica que el Euribor parece haberse estabilizado cerca del 2%. ¿Cómo afecta esto al mercado hipotecario? Hablamos de todo ello con Ana Dimas, portavoz de iAhorro. Buenas, Ana, ¿qué tal estás? Hola, Nerea, bien, gracias. Pues vamos a empezar con las preguntas. Estamos viendo que el Euribor se está estabilizando en torno al 2%. ¿Es mejor hipotecarse ahora o existe la posibilidad de que el Euribor baje hasta el 1% como vimos hace unos años? Sí, el Euribor es cierto que se está estabilizando efectivamente en torno al 2,20, pero vamos, la posibilidad de que vuelva al 1% a tipos incluso negativos como estaban a corto plazo se considera bastante improbable. De hecho, las previsiones apuntan a que el Euribor se mantendrá estable en torno a ese 2,3 que comentábamos, al menos hasta el 2027. Por lo tanto, si encuentras una vivienda que se ajusta a tus necesidades, buscar una hipoteca tipo fijo razonable y no esperar a una bajada del 1%, yo es lo que recomiendo. Históricamente, de hecho, el Euribor al 2% se ha considerado como una tasa que se ha llamado como saludable. ¿Es esto cierto? Sí, históricamente el 2% siempre ha sido un punto de equilibrio saludable para la economía europea. Es un escenario económico que no asfixia a las familias, en los hogares, ni incentiva una inflación excesiva, es cierto. Y teniendo en cuenta este contexto, ¿las hipotecas variables podrían volver a convertirse en un producto atractivo? Bueno, para los consumidores un Euribor a un 2% implica hipotecas variables más asequibles, especialmente si se compara con los picos de 4 o 5%, que es lo que hace que encarece notablemente los préstamos. Y ahí sí que se pueden generar tensiones financieras en muchos hogares. Por eso, aunque un 2% no es un nivel que digas es un trabajo, sí que se considera razonablemente asumible para la mayoría de las familias con hipotecas variables, sobre todo tras periodos de tipos elevados. Y si estamos entre una hipoteca fija o mixta, ¿qué opción es mejor? Elegir entre hipoteca fija o mixta depende sobre todo de varios factores. Pues, por ejemplo, cuánto tiempo piensas mantenerla, qué tolerancia al riesgo tienes y en función cómo vayan evolucionando los tipos de interés y demás. La fija es ideal si lo que buscas es una estabilidad y cero sorpresas. Y la mixta, si crees que vas a vender o amortizar antes de que termine el tramo fijo o confías en que los tipos bajen a medio plazo. Y por otro lado, hablando del tema de las vinculaciones, ¿es mejor aceptar un interés de 2,2% limpio, es decir, sin vinculaciones, o un 1,8% plagado de productos adicionales, como puede ser un seguro de hogar, un seguro de vida, una nómina? Aquí hay una regla muy básica, que es la que yo en principio aplico, y es que si los productos vinculados te cuestan más que el ahorro de intereses, es preferible un 2,2 limpio, siempre suele ser mejor. Y por otro lado, con este panorama de estabilidad, ¿qué tipo de perfiles están prefiriendo los bancos a la hora de conceder la hipoteca a unas personas o a otras? Pues ahora mismo el rey del mercado no es un comprador genérico tampoco, sino es más bien un perfil con características clave. Por ejemplo, pues un comprador con una sólida capacidad financiera, que tenga ahorros para la entrada y que tenga una estabilidad laboral,
es el que se coloca en una posición de ventaja enorme, porque los bancos reducen el riesgo y ofrecen mucho mejor condiciones y tienes un poder de negociación mucho mayor. Genial, pues nos quedamos con todo lo que nos has comentado. Muchas gracias por participar. A ti, Nerea, hasta la próxima. A los oyentes os esperamos en el próximo episodio. Os recordamos que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales y en iahorro.com. También podéis dejarnos vuestras preguntas en nuestro foro de iAhorradores. Hasta la próxima.